gente aquí dentro y también a los formadores de fuera. Os quiero un montón a todos. Entiendo que se me ha escuchado bien. Dicho esto, cojo la grabadora y empiezo. El arte no cambia nuestras vidas, por suerte o por desgracia, ni la mía ni la de absolutamente nadie. Esto va a ser el primer punto de encuadre y es tremendamente relevante. El arte en ningún caso genera cambios reales en el largo plazo. Probablemente las oposiciones intentan convencernos después de que hay unas problemáticas muy fuertes en Latinoamérica y el arte escapista de los gobiernos no es útil porque lo que necesitas es concienciar a la gente. Esto es poco probable que sea efectivo por dos razones estructurales. La primera es que la gente ya está concienciada. Si ves una situación tremendamente problemática, es muy probable que ya hayas experimentado estas problemáticas de desigualdad, de conflictividad política, que si no las has experimentado, las hayas visto en tu día a día, o bien porque alguien de tu entorno te lo ha dicho, o bien porque algún familiar o alguna persona cercana te lo ha comentado, o bien porque literalmente, desde el tercer punto, lo estés viendo en la tele de manera directa. Lo que implica que muy probablemente la gente ya está concienciada con respecto a las problemáticas presentes y no necesita que un artista le venga a decir cuáles son sus problemas del día a día cuando ya los está experimentando en su día a día. Pero el segundo, es razonable que haya gente que no esté concienciada. Ahora, es muy poco probable que esta gente se conciencie con el arte. ¿Por qué? Porque probablemente si no estás concienciado es porque no experimentas ninguna de estas problemáticas y por tanto eres parte de un grupo relativamente privilegiado. Si soy parte de un grupo relativamente privilegiado y no soy consciente de estas problemáticas, la cámara de eco que debo de tener es inmensísima. Por tanto, es muy poco probable que incluso si este arte llega a mi persona, sea concienciado y efectivamente realice acciones efectivas. ¿Qué es lo que implica esto? Que en este debate es muy poco relevante los impactos con respecto a vamos a concienciar a la población y vamos a cambiar absolutamente todo. Segundo punto de encuadre con respecto a las problemáticas específicas de Latinoamérica. Aquí hablamos de desigualdades estructurales, tanto políticas como económicas, y problemáticas históricas a este respecto. Pero también hablamos de crisis políticas muy fuertes. En Latinoamérica hasta hace muy pocos años había dictaduras en bastantes países. Hay muchos países que todavía tienen instituciones tremendamente débiles. Fujimori en Perú hasta hace apenas 2 décadas estaba y el fujimorismo sigue siendo un elemento relevante en la política peruana. También Uribe en Colombia y otra gran cantidad de personas que han hecho que las instituciones latinoamericanas, por desgracia, sean tremendamente débiles. Y dos, la polarización específica está ocurriendo actualmente. Lo vemos en Ecuador con el último presidente, lo vemos también con Milei en Argentina, pero también lo vemos con Bukele en El Salvador. Es decir, que es una fuerte polarización en las sociedades latinoamericanas, lo cual también genera fuertes problemáticas en la vida diaria de un latinoamericano. Con esto vamos con los dos puntos de construcción fundamentales de arte de gobierno. El primero es cómo el arte escapista es algo fundamental y el arte de gobierno es más escapista. Segundo, cómo el arte de los gobiernos también es más accesible. Empecemos con el primero, accesibilidad. Antes, si hay un punto de baja, sería ideal si no empiezo con la accesibilidad. Baja. Sí, es que me dices que el arte no cambia nada, pero ahora tu caso es que el arte lo cambia todo porque es escapista y te da beneficios intrínsecos. Vale, a ver, primera respuesta. Estoy diciendo que el arte no cambia nada con respecto a mis acciones concretas. Eso no implica que el arte no pueda entretenerme, que es lo que vamos a construir. Ahora, el aclaratorio de alta, espero que sea aclaratorio y ya no doy más pues. Quiero aclarar que ustedes defienden autores bastante tradicionales como Vargas Llosa, como Rulfo, como García Márquez. Eso no es escapismo. Vale, vamos con la construcción. Literalmente van a ser cosas de la propia Infoslate, así que sí, sí, es escapismo. Si luego me sacáis conocimiento específico, pues tendréis que ir en contra de Infoslate, sinceramente. Vale, empecemos con respecto a por qué el arte es escapismo dentro del mundo de los gobiernos. Primero, porque es una forma de disfrutar la vida. Es decir, el arte en sí mismo es un elemento que te puede hacer disfrutar de la vida y evadirte las problemáticas existentes. Es decir, tú en tu día a día tienes problemáticas con respecto a la política, con respecto a tu trabajo, con respecto a movimientos sociales. Y es una manera de poder evadirte la misma. Y precisamente, si quieres solucionar estas problemáticas, tienes la capacidad de hacer esto mismo, de estar en movimientos políticos, de estar en movimientos sociales, de en tu trabajo estar forzando para que tengas unas mejores condiciones laborales. Es decir, tienes una capacidad de cambio en otros elementos. ¿Cuál es la problemática? Que dentro del mundo de las oportunidades nunca puedes desconectar y nunca tienes un espacio de desconexión efectivo. ¿Por qué? Porque ese espacio de desconexión está fuertemente coartado por las descripciones tan sumamente gráficas que están haciendo el mundo dentro de las oposiciones. Es decir, dentro del mundo de las oposiciones, el arte, y estoy leyendo literalmente la Infoslide, se basa en recursos literarios de crudeza narrativa, es decir, que están describiendo la realidad de manera muy cruda. El objetivo fundamental dentro del arte realista de las oposiciones es describir las problemáticas desde una óptica tan contemporánea. Es decir, haces descripciones minuciosas, detalladas en búsqueda de la objetividad. Es decir, lo que estás haciendo dentro del mundo de las proporciones es describir específicamente y con todo lujo de detalles cuáles son las problemáticas específicas que están existiendo en la vida contemporánea, que están existiendo en la actualidad, las problemáticas que tú en tu día a día estás experimentando. Por lo tanto, es muy poco probable que pueda escaparme de estas problemáticas. Dentro del mundo de los gobiernos, en ningún caso estamos describiéndolo de esta manera, sino que los recursos que se utilizan son distintos. De nuevo, propia Infoslide me habla con respecto a metáforas, es decir, no estoy escribiendo exactamente cómo son las problemáticas actuales, sino que hablo de metáforas. Pero dos, abordando problemáticas en una perspectiva histórica, es decir, no estoy abordando
los problemas del presente, sino problemas del pasado, lo cual implica que la capacidad de escaparme es genuinamente alta porque no estoy abordando los problemas presentes, sino problemas pasados, los cuales a mí no me afectan directamente. Segundo, con respecto a que los elementos cotidianos se hablan de manera fantástica, por tanto me evado mucho más de la realidad, porque no estoy escribiendo fácticamente y de una manera realista cómo es la realidad actualmente, sino con elementos fantásticos de lo cotidiano, lo cual implica que tengo una capacidad muchísimo más grande para evadirme de la misma. Pero tres, con respecto a que se está intentando cuestionar los límites de la propia realidad, es decir, la línea entre lo que es real y lo que es imaginario, lo cual implica de nuevo que tengo una capacidad muchísimo más grande para evadirme de la realidad y para intentar tener una imaginación mucho más profunda. Y lo último es con respecto a que se utiliza una prosa mucho más emocional, es decir, con respecto a que son mensajes mucho más emocionales y no con respecto a la crudeza de la realidad fáctica, lo cual implica en última instancia que también tengo más capacidad para evadirme de la realidad. El impacto que todo esto último acaba teniendo es que la capacidad para evadirme de esta cruda realidad está fuertemente limitada dentro del mundo de las oposiciones, porque ellos están obligados a escribir fácticamente cómo es la realidad. Dentro del mundo de los gobiernos no estamos limitados a lo mismo. Es decir, son historias que te invitan a soñar, que te invitan a pensar en un mundo mejor, en el cual no tienes las problemáticas de tu día a día y las cuales estas no te están afectando efectivamente. Dentro del mundo de los gobiernos no tengo esta capacidad de evadirme de mi realidad de mi día a día, pero estoy obligado a que la construcción de este tipo de arte sea con respecto a las problemáticas contemporáneas, lo cual es tremendamente importante, porque dentro del mundo de los gobiernos hay una mayor capacidad para evadir de estas realidades. Si en ninguno de los mundos no vamos a conseguir concienciar a la gente para poder cambiar las problemáticas sociales, prefiero un mundo en el cual al menos tenga capacidad para evadirme estas problemáticas sociales tan sumamente profundas. Segundo punto, con respecto a la accesibilidad. Precisamente por los elementos que ya he dicho, con respecto a las metáforas, con respecto a que se hace una perspectiva histórica, que son elementos mucho más emocionales, que son elementos mucho más fantasiosos, es mucho más fácil que se entiendan en comparativa. ¿Por qué? Porque lo que se hace en gobiernos en comparativa son descripciones mucho más minuciosas, que se basan en la realidad, que se basan en entender específicamente de manera muy específica cómo es la realidad. Los mecanismos de gobierno son mucho más emocionales, son mucho más fantasiosos, por lo tanto son mucho más fáciles de entender por la generalidad de la población, lo cual es especialmente importante, porque la cantidad de personas que van a acabar entendiendo los mensajes artísticos dentro del mundo de las oposiciones es comparativamente mayor. Por tanto, los beneficios, incluso si efectivamente hubiese beneficios de concienciación social, acaban siendo menores dentro del mundo de las oposiciones porque acaban no llegando a la población. Esto, uno, contendrá fuertemente los impactos. Si oposiciones me saca un caso con respecto a la concienciación social, es muy poco probable que esta concienciación social sea generalizada, porque no la mayoría de las personas va a enlazar emocionalmente con el arte de las oposiciones, porque va a ser una crudeza tan sumamente profunda que la gente acaba no concienciándose, lo que implica que incluso si el arte tuviese capacidad para generar cambios, la gente en oposiciones acaba no concienciándose. Pero segundo, que la cantidad de impactos dentro del mundo de los gobiernos está fuertemente magnificada, porque si una mayor cantidad de personas, y de hecho la mayoría de las personas van a efectivamente entender los mensajes porque son más fantasiosos y más emocionales y por tanto más sencillos de entender para la generalidad de la población, los impactos de evadirme la realidad de los gobiernos son muchísimo más fuertes. Y esto también es importante con respecto a la construcción identitaria de las personas, porque en tanto en cuanto los mensajes dentro del mundo de los gobiernos se basan en perspectivas históricas y problemáticas históricas compartidas por parte de los pueblos latinoamericanos, es mucho más fácil de entender cuál es mi historia y cuál es la construcción de mi identidad, lo cual no implica que genere cambios fácticos con respecto a hacer acciones en mi día a día, pero sí implica que la construcción de mi identidad será comparativamente mejor dentro del mundo de los gobiernos para que las identidades nacionales y la estabilidad de los estados sea comparativamente mejor, ya que la construcción de la identidad de estas personas latinoamericanas individuales será mejor en el mundo de gobiernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al primer discurso de la Cámara Alta de la Oposición. Pueden hacerlo cuando quieras. Yo, en el esquema de alta oposición, solo soy un simple peón detrás de la mente brillante de Jorge Bullón y sus ideas literarias. Inicio en 5, 4, 3, 2, 1. No sé en qué mundo leer Vargas Llosa, leer Márquez, leer Cortázar, leer a Rufo es conocimiento específico. Yo creo que las personas han leído ese tipo de textos, son como que los clásicos, ¿no? Entonces, yo no creo que sea conocimiento específico, la verdad, saber cuáles son sus obras o más o menos de qué tratan. Creo que es falso lo que dice el primer gobierno de que hay escape. Lean un libro, por favor, de los autores de Latinoamérica. Son generalmente muy chéveres, ¿ok? Por ejemplo, en 100 años de soledad hay genocidio. En la ciudad de los perros violan a los alumnos y se cogen una gallina. Está literalmente llenas de cosas que son crudas y son... Es decir, eso también sucede en nuestro lado del debate, pero no quiero que crean el beneficio de alta de gobierno de que literalmente eso de escapa de la realidad, es magia, etcétera, de cosas. Creo que la literatura que ellos también tienen que defender es una literatura que nos permite escapar de manera completa de la realidad. Creo que ese beneficio es poco relevante en el debate. Voy a explicarles qué es lo que importa en esta ronda. Miren, creemos que lo más importante de esta ronda es la literatura, pero la literatura como un bien y como un fin en sí mismo. ¿Cómo medimos la literatura? Primero, por la accesibilidad, que las personas la lean y que sea producida
empobrecida. Mientras más literatura hay, el bien está potenciado. Pero segundo, con base en su diversidad, es decir, que tengan nuevas técnicas, que tengan nuevas maneras de representar el mundo, porque el bien de la literatura es cómo una persona ve al mundo y cómo la representa en un texto. Creemos que la literatura está mejor cuando hay mayor cantidad de representaciones, de mayor espacios, de mayor problemáticas, de muchísimas otras cosas. Estoy muy de acuerdo con el alta de gobierno que el debate de los cambios sociales y las protestas y ese tipo de cosas son muy poco relevantes porque son muy poco exclusivos. Es decir, puedes protestar desde redes sociales, no tienes que leer un libro. Si hay cualquier debate sobre temas macros es irrelevante. Lo más importante es la literatura porque es lo más certero y porque está ponderado como el más importante. Dos clashes en esta ronda. Uno, con respecto a la accesibilidad, es decir, por ahí creemos que la literatura contemporánea es más accesible para su producción, paso uno, y para su lectura, paso dos. Primero, ¿cómo creemos que son ambas corrientes? Me acuerdo que no he prendido mi cámara. ¿Cómo creemos que son ambas corrientes? Primero, creo que el boom es visto como una corriente restringida, porque primero, hay autores fuertemente consolidados, por ende, suele ser muy inamovible. Es decir, miren los actores, son los grandes actores, Vargas Llosa, Márquez, que son vistos como actores, como autores muy fuertes, y eso es la manera de producir la que se queda como el referente de esta corriente. En cambio, nuestro lado del debate, el contemporáneo, no existen autores muy consolidados. Existen referentes, pero se acepta la inclusión de muchas técnicas literarias y no hay alguien fuerte que esté literalmente por encima de otras personas dentro de este grado de jerarquía, ¿no? Pero segundo, creo que la mayoría de autores que existieron en el boom fueron personas de clase alta, personas que eran literalmente hippies o que fueron a las mejores universidades o que tenían muchas oportunidades económicas. Por ende, la manera en la que representan el mundo suele ser desde un sesgo en particular o de una manera de verlo. No creo que esté mal tener plata, yo tengo plata, pero la manera en la que representan el mundo es distinta de la cantidad de representaciones del mundo que existe. ¿Cómo esto impacta en dos actores? Primero, en las personas. Creo que hay pocos incentivos de las personas a leer las cosas del mundo tradicional, ¿no? Primero porque se ve como un texto desconectado de la realidad. Es visto como cosas históricas de momentos que no hemos vivido, de una coyuntura política específica, de situaciones económicas específicas, de cosas que la mayoría de personas no han vivido esos espacios, frente a de nuestro lado son cosas que están apegadas a la realidad, ¿no? Problemáticas actuales, migración, problemas económicos actuales, problemas de amor, dilemas actuales con respecto a cómo ha avanzado la sociedad. Por eso creemos que hay más incentivos a leer uno sobre el otro. Pero segundo, porque creemos que el mundo tradicional requiere familiaridad o requiere conocimiento de la literatura. Es decir, si han leído a Vargas Llosa, es raro. El huevón habla en complejo, habla en académico, le gusta ser raro. Que para entender la obra de Vargas Llosa tienes que haber leído la obra anterior o tienes que conocer su esencia, tienes que haber leído una obra principal para luego entender las otras, lo cual hace que sea poco accesible acceder a un modelo que requiere que tengas mucha cantidad de conocimiento. Por ende, las personas no suelen acceder en primera instancia a la literatura tradicional. De nuestro lado es más sencillo porque los autores no suelen depender de métodos complejos para poder representar las cosas, porque si han estudiado la época del realismo mágico y el boom, esa clase de cosas, son como que tienen sus técnicas literarias marcadas y claves. De nuestro lado, como no existe nada, es más fácil escribir y es más fácil entenderlo. Pero segundo, con respecto a los productores, creemos que hay pocos incentivos a financiar autores que escriban del estilo tradicional. Lo primero, por la cantidad de referencias que hay, lo cual hace que los autores, cuando escriben cosas tradicionales, sean comparados constantemente con los grandes, lo cual hace de que haya un poco de incentivos a financiar a alguien, porque su obra siempre va a ser vista como una mierda a comparación de Vargas Llosa, porque escribes algo. Es como cuando debates y está bullón, perdón por meterme en tu actividad, amigo, tú eres bueno, ¿no? Entonces, como que es alguien que tiene el ethos, el sesgo, por ende, a otras personas se les ve como inferior, por ende no hay muchos incentivos a financiar, pero como que... acá está. Ah, claro. Y la segunda razón es que se suele medir bajo los estándares que ya expliqué. Por lo tanto, como en nuestro lado los estándares son más fluidos, son más diversos, son menos estables, hay más incentivos a la producción de múltiples autores porque también sienten que pueden escribir en esos espacios. Eso creo que prueba que hay más incentivos a la producción de nuestro lado de estos libros y más incentivos de las personas a leerlo porque se ve como una lectura más sencilla, como una lectura más suave, como una lectura que no requiere tanta cantidad de concentración frente a una lectura que requiere un gran nivel intelectual y una gran disposición de tiempo para poder leer. Por ende, nuestros son más accesibles y se producen más. Antes, punto a la baja. De tu lado también tienes que competir. La diferencia es contra Flaubert, Tolstoy, Dostoyevsky, que ya son titanes, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Eso no es lectura contemporánea. La lectura contemporánea no son los ejemplos que mandó Jorge, pero probablemente el breve, ¿no? Cosas como Benito, como Volpi, como Quintana, como Spina, como Brenda Navarro, son cosas que suelen ser más de la realidad. Creo que ese es otro tipo de lectura. Cualquier cosa Jorge lo desencuadra porque yo de literatura solo soy un peón de este debate. Entonces voy a explicarles representatividad, es decir, porque creemos que de nuestro lado del debate se representan mejor las realidades de las personas y la representatividad es un bien dentro de la literatura que tenemos que valorar no por sus impactos prácticos, sino por el impacto del bien en la literatura. Mire, creo que la representatividad dentro del modelo tradicional está fuertemente bloqueado.
porque primero creo que suelen ser autores que ven las cosas desde su perspectiva particular y no desde la perspectiva de múltiples personas. En nuestro lado tenemos autores de todo tipo, personas con plata que escriben, personas queer que escriben, personas afrodescendientes que escriben. Tenemos todo tipo de representación, lo cual hace que la realidad se pueda representar de una mejor manera. El mundo del tradicional está lleno de autores heteronormativos que solamente escriben desde su propia tradición y escriben desde su propia manera. Los narradores también suelen ser únicos, suelen ser el narrador protagonista. De nuestro lado, los narradores también pueden ser omniscientes o pueden ser narrador protagonista, etcétera, de cosas, porque tenemos mayor cantidad representada en la realidad por la manera de que el canon se ve. El canon de literatura es muy importante, las reglas, porque el modelo tradicional tiene un estilo marcado. De nuestro lado tenemos múltiples estilos que podemos utilizar para representar la realidad como nosotros queramos. Pero segundo, representamos los problemas que nosotros nos dé la gana, que son los problemas actuales, los problemas como la migración, los problemas como las maneras de amar, los problemas como la sociedad oprime, etcétera, de cosas. Esto permite representar mejor la realidad. La representatividad en la literatura es un bien muy importante, porque la literatura, si tiene un fin práctico, es representar el mundo desde la manera que una persona lo ve, porque es un modelo de autor, es una persona que escribe y cómo esa persona ve la realidad. Cuando tenemos más personas que escriben de más realidades, la literatura es más rica y es un bien. Por eso ganamos esa Cámara Alta de Oposición. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahora al discurso de Álvaro para cerrar con la Cámara Alta de Gobierno. Sí. Entiendo que se me escucha bien. Solo para dejarlo claro, soy Flores, para que no haya dudas también para nada, que realmente creo que da un poco igual, pero muy orgulloso de todas las personas que me ven, muy orgulloso de todas las personas que conforman nuestra sociedad, muy orgulloso de todos mis amigos y todas las personas que me acompañan, incluso una persona que no puedo mencionar, pero me acompaña como nadie. Y por último y no menos importante, también agradecimientos a mi señor padre, que sé cuando era pequeño mantener mi vínculo con Perú, que es de donde es mi madre, y se encargó de que leyera mucho Yoso y mucho Rulfo, orgullosísimo de él más que de nadie, la verdad. Entonces, un momento, pongo el timer y empiezo. Vale, 3, 2, 1. Creo que el problema es que no entendemos cómo funciona la literatura y creemos que porque podamos hacerlo más compleja, las personas lo van a leer más. Creo que esto es un fallo tácito. Vamos a hacer primero engage con cómo sí podemos producir de forma parecida o incluso similar o incluso más dentro del punto tradicional. Los autores que pertenecen al boom latinoamericano son mucho más accesibles y mucho más lineales debido a su estilo. ¿Por qué? Porque su estilo se basa en construcciones profundas de personajes y profundización de temas más una estructura clara, lo que se queda claro una conexión muy fuerte por las personas que leen. No me vale que tienen la de que Llosa tiene una complejidad a la hora de escribir porque no es cierto. Veamos las obras de Llosa, cosas como Ciudad y Perros, que es una comparación con cómo se ven los cadetes latinoamericanos en una ciudad de Lima, donde se pueden reflejar claramente las situaciones de opresión o las situaciones de abusos o todo el tema de la moralidad. Y si no, la misma de Perros, ¿no? Rollo, o sea, la de Cachorros, que es como, sí, es más compleja, pero la trama es muy sencilla, que es, oye, hay amigos y los amigos son así. Que la trama quede súper clara no significa que luego sea inconexa. Y de hecho, la accesibilidad y la historia nos demuestra como sí es muy fácil hacer engage con estos temas porque la estructura es muy clara. Y si no me creen, vamos a compararla con cómo, por ejemplo, se ve en 2066, ¿no? De Bolaño. O sea, la estructura es completamente caótica porque en este intento de innovación de narrativas generaron como un desorden narrativo donde están creándonos orden difuso, juegan con cosas inconexas y crean complejidad narrativa. Esto es algo que tienen que asumir, porque cuando jugamos con elementos tradicionales, utilizamos con cosas como metáforas mágicas que hacen accesible a las personas. No necesito hacer una profundización del cognosciente o una profundización de todos los sentimientos que tengo, sino que puedo utilizar elementos mágicos que me ayuden a entender, como por ejemplo, cuando utilizo a muertos para darles voz a personas que han sido incomprendidas durante la historia, versus en oposiciones donde están como haciendo constantemente tesis literarias que son mucho más fáciles de acceder, más difíciles de acceder. Aquí hay dos cosas claras. Uno, que el entendimiento se da mucho mayor en gobierno, pero dos, que justamente el movimiento de lectores se desplaza a un movimiento mucho más académico dentro de oposiciones, porque para poder entender este tipo de obras tengo que sentarme un rato largo a entender cuál es el orden conexo de las personas, qué es todo este tema de introspección o cuál es el punto que quiero llegar, además de necesitar estructuras narrativas complejas para poder dar la profundidad
necesaria a los elementos que necesito establecer sin elementos mágicos. Pero es tercero, creo que hay un problema grave que enuncia desde el punto de baja de gobierno, que es los elementos narrativos del punto contemporáneo no son exclusivos latinoamericanos. El realismo mágico es algo que nació en Latinoamérica, pero cuando nos enfrentamos a la introspección y a la exposición directa de las narrativas emocionales, nos enfrentamos a las influencias de las narrativas occidentales. Entendemos cómo nacen o invaden dentro de estas narrativas e intentan competir contra otros autores occidentales. Esto es horrible en dos partes. Primero, porque pierde la identidad latinoamericana de la narración. Y segundo, porque la competición es mucho más profunda. La accesibilidad dentro de este mercado no se basa en que haya personas boom que van a estar absorbiendo el mercado. La mayoría de estas personas están a punto de dejar sus carreras porque ya están demasiado mayores, lo cual facilita mucho más porque tengo elementos mucho más sencillos que tengo que replicar. Tengo que aprender a utilizar el realismo mágico, que es comparativamente más sencillo que competir contra todos los elementos narrativos que suceden en Occidente, por lo cual hay menos incentivos para entrar dentro del mundo narrativo en oposiciones. Y segundo, las personas tienen menos interés. Uno, porque ya no lo vinculan a su identidad nacional, y dos, por todo lo que te he justificado de la accesibilidad. Creo que no existe en ninguno de los momentos el punto de cómo existe la accesibilidad. Vamos a los puntos de extensión. Creo que se entiende claramente primero porque cómo existe una fuerte conexión dentro del mundo latino, o sea, dentro de la situación latinoamericana con este tipo de obras. ¿Por qué? Porque el pueblo latinoamericano tiene un cognosciente claro de haber sufrido una historia de constante colonialismo y constante violencia. Hacen mucho engage con este tipo de situaciones y son el tipo de narrativas que ellos validan porque es como ellos entienden que ha sido su cognosciente. Les gusta que se critique de estos temas porque no les gusta que se invisibilice. Les gusta que le hablen de cómo esto es malo porque no quieren en ningún momento que su historia se vuelve a repetir y no quieren que ningún tipo de arte no legitime esto. Por esto se consigue dos cosas. Uno, que en el gobierno los temas sean mucho más de engage, porque suelen ser con temas de los que hablan porque suelen tener esencias mucho más cronistas. Y dos, el punto del desvinculamiento cuando se hacen en oposiciones. Pero creo que se desvincula de una forma mucho peor en el mundo de oposiciones porque nunca tienden al imaginario colectivo que se construye en Latinoamérica. En Latinoamérica. Creo que cuando el realismo, o sea, cuando la literatura tradicional utiliza metáforas que entran dentro de este consciente, utilizan elementos que portan parte de la cultura latinoamericana, o se habla de temas, es mucho más fácil atender al cognosciente global o al cognosciente colectivo de estas personas. Me da igual que estos libros no se venden en Occidente, mientras las personas latinoamericanas sí consideren esto como su esencia natural y sea mucho más aceptado por las personas a las que estoy atendiendo dentro de la literatura latinoamericana. Antes, baja. Me estás vendiendo el imaginario colectivo de Latinoamérica, pero tu bien primero dijo que esto no influía en absolutamente nada para la identidad de las personas. Entonces, No ¿qué es me cierto, compro? ¿Que no, sí no, o no, que no? no vendas. O sea, el encuadre que te hace Álvaro es decir que el arte en sí mismo no cambia culturas, no cambia nada. Y eso es cierto, porque exista un libro no implica que vayas a cambiar nada. Lo que sí cambia es cómo el cognosciente de las personas en las que influye a la hora de decidir qué libros leo y qué libros no leo. Cuando tengo que decidir entre leer un libro que me va a hacer metáforas y va a hacer una crítica explícita a través de recursos que son sencillos para entender a mí, de por qué el colonialismo es malo, versus un libro que me habla del cognosciente de cómo sufro a través de obras inconexas y de narración compleja, de problemas del amor o problemas de otras temáticas que tendré que justificarme gobierno, o sea, oposiciones, ¿por qué voy a hacer engage con eso? No entiendo por qué la accesibilidad es peor en gobiernos, creo que es todo lo contrario, la accesibilidad se da mucho mejor dentro de gobiernos. Aún así, tercer punto de extensión, creo que las narrativas indígenas solo perduran en el mundo de gobierno. ¿Por qué? Por lo que te he justificado antes del uso del realismo mágico. A la hora de mantener las metáforas y hacerlo accesible al resto de la población, es cuando se utilizan la mayoría de estas narrativas indígenas y la mayoría de elementos visuales que son identificativos para las culturas latinoamericanas. Es mucho más fácil que cuando yo utilizo este tipo de elementos como para que sea más sencillo que mi pueblo lo entienda, utilice y perdure este tipo de cosas. Solo se mantiene la esencia latinoamericana cuando mantengo estas narrativas. La comparativa es sencilla. No estemos diciendo que las obras que propongan oposiciones sean malas o la crítica sea mala o el mensaje sea mala. El problema es que uno no genera el engage suficiente porque no todas las personas están dispuestas a acceder y no todas las personas están con la misma capacidad de académica de poder entenderlo. Pero dos, en cuanto hablamos de qué debería representar mejor la literatura latinoamericana, la única que es capaz de representarla y atender al cognosciente de esta población es una que se basa en utilizar esto mismo para hacer más accesible su mensaje. Solo conseguimos perdurar esta narrativa de forma adecuada y hacer un engage adecuado con todos los lectores y conseguir todos los beneficios orgullosísimo de proponer en esta moción. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahora al discurso de Jorge como vice de oposición. Bueno,
Un segundo. Voy a tomar agua. Wait, solo mientras pasa eso. Sergio, si ves lo que puso Gonzalo en el chat. Gonzalo, graba mi discurso si es que no se está transmitiendo, por favor. Va, Para ya todos, bueno, no sé, igual tenemos que partir, pero No entiendo nada de lo que está diciendo Fabián, pero ¿empiezo o...? sí, empieza, o sea, no podemos esperar. Ya, Gonzalo, grábalo, por favor. Simplemente eso. Ya. Voy a empezar en 3, 2, 1. Miren, yo sinceramente, yo como Jorge, creo que la literatura sí cambia cosas, pero no voy a entrar en esa discusión porque, bueno, el encuadre de alta de gobierno me parece razonable, el impacto puede tener alternativas, etcétera. De hecho, me es más estratégico decirles que no cambia absolutamente nada y por lo tanto el debate más certero es el que les plantea Gonzalo, el de juzgar la literatura bajo alguna métrica, la métrica tiene que ser bajo su propio ecosistema y entorno, ¿verdad? Eso es significativamente más certero en la comparativa. Esto, lo primero entonces que tengo por decir es sobre el punto de escapismo del primer orador, porque tienen dos casos, el del primero y el del segundo. El del primer caso, noten, el escapismo no solo es como mentira en su lado, pero even if la literatura puede ser un medio de escapismo, es irrelevante en la ronda, por lo mismo que ellos dicen, pero además por varias cosas. Yo puedo escapar de la realidad que vivo viendo una película que es más accesible, solamente pago mi entrada, la observo, puedo ver Asumare y me río, jaja, puedo ver Avengers y me río y jaja, no necesito leer un libro de unas 100 páginas para poder escapar, creo que eso en comparativa hay mecanismos más accesibles para poder escapar. Segundo, podría salir con mis amigos, podría salir con mi novia, podría simplemente masturbarme y simplemente estaría escapando de mi realidad en grandes medidas. Pero noten, es decir, hay una gran cantidad de alternativas como para necesariamente escapar, es el punto menos relevante en la ronda. Segundo, con respecto al punto esencialista, que sinceramente es bastante ofensivo, creer que Latinoamérica en conjunto se tiene que definir bajo el realismo mágico es justamente uno de los problemas de representación que Gonzalo les plantea en el discurso, es decir, la representación que tenemos alrededor de la literatura justamente como un mecanismo de representación que alta de gobierno, al menos dentro del choque de altas, conceden que sí puede ser un mecanismo de representación, no creemos que deba ser esencialista. Pero aquí entonces hay que aclarar dos cosas antes de continuar con la ronda. Lo primero es que ¿de qué trata exactamente este debate? Es sobre producir nuevas obras. No estamos quemando los libros que han pasado y por lo tanto Vargas Llosa, Rulfo y demás van a poder seguir siendo leídos. Su lado era defender nuevos autores que traten de escribir como Vargas Llosa, como Rulfo, como García Márquez y que traten de entrar allí. Por eso el caso de Gonzalo entra directamente. ¿Por qué? Porque lo que dice Gonzalo es, está muy consolidada esta narrativa. Desde los 50 ha existido el boom hasta los 80. Son 30 años de producción enorme de una gran cantidad de contenidos. La falsa comparativa que quiere plantear Goss es, te vas a comparar con Flaubert, te vas a comparar con Dostoyevsky. No, es mentira, es literalmente una mentira. No te comparan con ellos porque no estás escribiendo bajo las reglas del canon literario, estás escribiendo bajo la narrativa contemporánea que es posmoderna, es decir, que tienes mecanismos diferentes a los que se utilizaban en ese momento. No estás escribiendo en el realismo original, sino estás escribiendo en el neorrealismo y el realismo posmoderno, que es mucho más simple, es mucho más minimalista, es significativamente más directo y crudo, justamente por ese tipo de dinámicas. En ese sentido, creemos que no te comparan con ellos. En tu lado te comparan con referentes, incluso si te comparan con ellos. ¿Qué referente está mucho más metido en la cabeza de una persona promedio latinoamericana? Vargas Llosa, que ganó un puto Nobel, o Dostoyevsky, que es un ruso más para probablemente la mayoría de las personas en Latinoamérica. Probablemente Vargas Llosa. Y en ese sentido creemos que pasan 5 cosas. Lo primero, es difícil para los que producen entrar a este tipo de dinámicas porque hay un manto de sacralidad alrededor de la técnica. Este manto de sacralidad es reforzado por las editoriales, es reforzado por el sistema académico que constantemente ha hecho tesis, que ha mostrado por qué la calidad técnica es superior. Está sacralizado alrededor de los premios literarios que han recibido, los Nobeles que han tenido, el rol político que han tenido, porque en esa época los impactos políticos eran bastante fuertes, ¿verdad? La diferencia, por ejemplo, que tuvo García Márquez para la idiosincrasia colombiana. Tienes que entrar allí y destacar. Claramente es una carga probatoria excesivamente amplia. Segundo, porque noten, la literatura ¿dónde se lee? En las calles cuando la compras y en las escuelas. La producción y la diferencia en producciones probablemente cambia la manera en la que también funcionan ambas cosas. En el lado de la cámara contraria tienes que adaptar contenidos históricos que están sacralizados y que es difícil introducirte y hacerles cambios sin que te acusen de censura para poder necesariamente adaptarlo y ofrecérselo
modelo matizado o dosificado a los estudiantes. En nuestro lado puedes escoger a los libros que consideres más sencillos de posicionar. Es más difícil posicionar libros que están tan consolidados en el imaginario colectivo, no porque no los vayas a leer. Vas a leer a estos, a los Vargas Llosa sí, pero al nuevo que entra no. Al nuevo que entra no lo vas a poner en la currícula probablemente, porque en la comparación entre dos autores de tradicionales, uno que ya existía antes y que tiene todos estos logros, y uno que está tratando de entrar, primero por volumen hay una menor cantidad, pero dos, por crédito son significativamente menos valiosos. Es decir, la oportunidad que tienen ellos para destacar, para conseguir plata o para ser ingresados dentro del canon, dentro de las escuelas, es significativamente más difícil. En nuestro lado, por diferencia inclusive, porque la escuela va a tratar de mostrarte todas las opciones posibles, va a mantener a Vargas Llosa probablemente, y en nuestro lado incluirá a un autor nuevo como Alonso Cueto, por ejemplo, que creo que no es, por ejemplo, muy complicado de entender. Habla de problemáticas actuales como la vida en la ciudad, como el tránsito limeño, etcétera, alrededor de dinámicas románticas que son fácilmente adecuables a personas. Pero, a ver, quitemos el debate, ok, de probablemente entonces no, como si te van a leer igual, etcétera. Van a leer a los autores tradicionales, probablemente no van a leer a los nuevos. En nuestro lado, sí tienen incentivos de leerte aquí. Primero, porque hay una mayor cantidad de personas produciendo, porque ya entonces la barrera de acceso es menos complicada. Segundo, porque entonces hay un mayor interés de poder apoyarlo. Noten, la necesidad de inversión para un libro como este, que es El espía del Inca, que tiene unas 1000 páginas, que es literatura tradicional porque aboca justamente toda una narrativa histórica detrás, normalmente implica una gran cantidad de investigación, tiempo, etcétera, porque requieres de colocar una gran cantidad de datos. Incluso aunque hagas narrativa histórica y siga siendo ficción, necesitas igual enlazarte de forma razonable, porque si no la academia te destroza, sinceramente. En nuestro lado no tienes que hacer eso. En nuestro lado tienes que tomar los elementos cotidianos y ficcionalizarlos. En el otro lado tienes que tomar elementos históricos de los cuales tú como autor también estás desconectado y ficcionalizarlos, y además ser criticado y juzgado por la academia si es que lo haces. Baja si tienes un punto, es tu última oportunidad. No. Bien. Sí. Mi extensión va a ser bien sencilla. En una cultura donde se glorifica lo nuestro, es mucho más fácil promover literatura similar a lo que la gente ya conoce, ya valora. O sea, uno, ya te dije que igual vas a poder seguir leyendo a Vargas Llosa. Segundo, te he mostrado por qué para los nuevos es difícil acceder, justamente porque valoramos tanto lo nuestro, que el pasado suele ser enarbolado mucho más, porque siento que el presente suele ser una basura. Es menos complejo hacer eso cuando la literatura contemporánea, por ejemplo, aboca a realidades inmediatas, como Mario Ospina hablando de Bogotá, por ejemplo. Para las personas de Bogotá es mucho más sencillo porque no se ponen de expectativa una barrera de acceso tan amplia. O Benito Taibo hablando de dinámicas familiares dentro de una urbe como Ciudad de México. Ese tipo de dinámicas es más sencillo de que vayan contigo y que directamente entonces sí representen, pero indistintamente de ser leídos. Esto se trata sobre todo de la producción, ¿verdad? No queremos simplemente seguir abonando en la narrativa histórica que ya ha sido suficientemente tocada por la explicación que ya hemos dado. Preferimos que las personas, justamente para ir contra el esencialismo que quieren imponernos, puedan expresar una cantidad significativa más grande de realidades actuales y contemporáneas. La realidad anterior era machista, era como terrible, y en la nuestra creo que podemos mostrar ese tipo de cosas con una mayor certeza. Por eso, alta oposición. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de extensión de gobierno. Godos, cuando quieras. Olis, confírmame que se me ve y se me escucha, por favor. Confirmado. Ya. Voy a comenzar mis... primero, a Andrea. Gran torneo. Vamos a desgranar a Barba Negra. Segundo, a Fernanda, que debe estar por acá en alguna parte del departamento, porque la amo mucho y me hace muy feliz su presencia, a pesar de que interrumpe mis preps con su ruido. Y tercero, a Mario Vargas Llosa y la parte de las vicuñas en Litume y los Andes, que es de mis partes favoritas de la literatura. Y punto. Ok. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Vamos a disputar directamente con alta oposición cómo funciona Latinoamérica y cómo funcionan las narrativas nacionalistas. Primero, creo que los gobiernos sistemáticamente han apoyado el nacionalismo, la idea de lo nuestro, la idea de lo propio, la idea de la cultura latinoamericana o la cultura local de tu país.
Segundo, es una fuente gigantesca de orgullo. Es algo que te hace sentir orgulloso de haber nacido acá y de haber sido una persona de Perú. Y tercero, porque es algo fuertemente cultural. Sentimos que el realismo mágico representa nuestra vida, nuestro día a día. Lo que dice alta oposición es que la gente va a decir como, no eres Gabriel García Márquez, no eres como los gigantes de la literatura del pasado, entonces no vales nada. Vamos a voltear eso. Creo que es exactamente lo contrario. Precisamente como las personas valoran tanto a García Márquez, valoran tanto a Mario Vargas Llosa, quieren seguir la línea de grandeza, quieren seguir la línea de prestigio. La analogía más simple es con el fútbol, ¿verdad? Así hayamos tenido una selección brillante en el 82 de fútbol que representó a los peruanos y los hizo sentirse orgullosos de quiénes son. Eso no basta cuando ves hoy en día la realidad y sientes que el fútbol no se está comparando a como era antes y no vamos a ir al mundial porque somos una desgracia. Presionas, buscas, exiges nuevas realidades, nuevos escritos, personas que se sientan como los grandes y personas que traten de alcanzar a los grandes, ¿verdad? Eso implica que hay una necesidad intrínseca de la población, del Estado y de las editoriales a seguir buscando esa línea y a poder cumplir con la expectativa que han dejado los del pasado. Noten que la realidad que defienden ellos es comparativamente diferente, donde no hay cánones establecidos, donde las narrativas posmodernas y demás no tienen una conexión natural a las personas. Cuando le dices a una persona, esto es realismo latinoamericano, el libro se ve bueno, quizás sea tan bueno como 100 años de soledad, es mucho más fácil que lo entienda, que lo vea como algo importante y que lea el libro y lo compre en la librería, a que si le dices esta hueá postmoderna, a lo cual no siente ninguna conexión. Desde ahí ya está perdiendo. La literatura tradicional es una fuente de orgullo gigantesca y es la única forma de promover literatura para personas que cada vez están desentendiendo más de la literatura. Hablemos sobre incentivos de producción y financiamiento. Vamos a matar en comparativa a las oposiciones. Primero, oposición depende del canon gringo y el europeo, y lo saben, por eso Jonas Eli Benif, porque sabe que tengo razón, porque son los pioneros del contemporáneo, de lo postmoderno. Tienes que compararte a escritores realistas como Flaubert, Tolstói, Dostoyevsky y Kafka. Mira, incluso si no tienes que hacerlo y solamente defiendes la idea de postmodernismo, las personas no tienen una conexión a eso. Los principales consumidores de literatura latinoamericana son latinoamericanos, ¿verdad? Acá hay un problema de desconexión. Estas personas no sienten que hay un incentivo natural a leer esto. Primero, porque no tiene el gran nombre de los escritores como Kafka, pero segundo, tampoco tiene el estilo que sientes cercano a ti, que sientes importante, que sientes atractivo porque es tuyo, que tienen los escritores del realismo mágico. Eso implica que las personas pierden los incentivos a leer porque la competencia es dura. Si quieres leer algo que sea propio, lees a los viejos porque estás desincentivando la producción de nuevo realismo mágico. Y si quieres leer algo posmoderno y tradicional, o posmoderno y realista, buscas escritores ya consolidados del resto del mundo, en un mundo cada vez más globalizado. No hay un nicho de mercado que se esté llenando en oposición. Lo contrario, nichos de mercado que están llenando es algo que no le interesa a la gente, que es precondición para que su caso funcione. Eso implica que no es inherentemente atractivo. Es difícil cumplir las expectativas altísimas que dejan los creadores del canon. Y segundo, hay una desconexión fuerte del consumidor porque no tienes la habilidad de utilizar la nación y el orgullo como forma de incentivar el consumo. Dos impactos gigantes de esto. Primero, respecto a la producción. Quienes producen cuando hay menos atención y menos incentivos a consumir son precisamente los más privilegiados, y esto voltea a alta oposición, porque los costos, la educación que necesitas, la conexión al canon europeo está mucho más exclusiva en Latinoamérica, una región sistemáticamente desigual, que de nuestro lado, donde el realismo mágico se enseña desde el colegio. Puedes aprender a hacer realismo mágico desde que eres un estudiante de secundaria o vas a la universidad y llevas cursos de literatura básica, ni hablar si te dedicas a estudiar literatura mucho más a profundidad. Segundo, hay menos incentivos de las editoriales de tomar riesgos. Y esta es una pregunta fundamental. ¿Quién imprime los libros? ¿Quién vende los libros? Son empresas como cualquier otra. El problema es que esas empresas sienten que no hay una conexión natural entre el canon que va a utilizar oposición y la gente, y que tampoco hay nombres suficientemente relevantes como para promocionarlo como algo conocido o algo famoso. Esto implica que no ofreces algo que conoce la gente y por tanto hay mucho miedo al riesgo, a generar pérdida, a utilizar la oportunidad de lectores que no van a interesarse por el canon que defiende oposición. Noten que la comparativa es radicalmente contraria. Es mucho más fácil que las personas se sientan cercanas al realismo mágico y por tanto tengan incentivos a consumir, incluso si no conocen el autor y su obra, porque sienten que podrían conseguir el nuevo García Márquez, al nuevo Vargas Llosa. Y segundo, respecto a financiamiento, uno de los principales financistas de la literatura, en un mundo donde la literatura está muriendo, es el Estado. La diferencia es que no puedes capitalizar tan fácil con las narrativas de lo nuestro que priman en las elecciones y priman en los ministerios de cultura, cuando no es una literatura que representa tu canon histórico y tu identidad. Porque lo que hace que Vargas Llosa y García Márquez ganen el Nobel no es hablar sobre la realidad latinoamericana, sino es el estilo con el cual lo hacen, que los diferencia de cualquier otro autor que ha tenido Latinoamérica. Si pierdes ese estilo, que es lo que los hace famosos, pierdes los incentivos a financiar. Y en
privados sigue la misma lógica de riesgos, priorizar solo privilegiados, educados que ya tienen renombre, o priorizar a autores que ya son famosos, que no son los que defienden oposición. ¿Por qué el mundo del gobierno es comparativamente mejor? Primero, hay un apoyo mucho más grande. 3 mecanismos para esto. El primero es identidad, es orgullo, es naciones, narrativas de resistencia. No la necesidad de las personas de verse representadas se está perdiendo con los autores tradicionales, porque si bien podía representar las guerras entre conservadores y liberales en 100 años de soledad hace 50 años, la realidad de Colombia es diferente, la realidad de Perú y los colegios militares es muy diferente a lo que representaba Vargas Llosa. Esto implica que las personas siguen teniendo la necesidad de representar su vida y su orgullo y lo que les representa a través del estilo que sienten conectado a ellos, que sienten conectado a su historia, pero por eso van a buscar otros autores que son mucho más cercanos, que representen lo que viven. Lo segundo, desde el Estado, antes de... Es que tú vas a hablar de cosas históricas igual. En nuestro lado es donde hablamos, por ejemplo, como te dije, Mario Espina de Bogotá, o Benito Taibo de Ciudad de México, Pilar Quintana de su región Mira, de Medellín. sí, incluso si hablas sobre temas actuales, para eso, para ver temas actuales, hay múltiples formas de hacerlo. Sea cine, sea películas, sea series, sea telenovelas incluso. No hay ninguna exclusividad en la literatura porque el estilo es algo que está completamente desconectado. La literatura en gobierno tiene eso que es exclusivo y único, que es el estilo que te conecta a las personas y los hace leer, incluso si no quieren o no les importa el tema del cual estás escribiendo, ¿verdad? Segundo, Estado, porque el problema del consumo literario se lidia mejor manera en baja de gobierno, porque esto alinea los intereses de propaganda estatal, pertenencia y cultura, y porque el delta es grande, porque el realismo mágico es historia, es cultura, es noveles, y todos conocen a los escritores locales, quieren seguir consumiendo más. Y tercero, por las editoriales y fondos literarios, donde la apuesta es mucho más segura, donde sabes que a la gente le interesa el realismo mágico por ser realismo mágico, no necesariamente por el autor, ¿verdad? Esto implica que las personas leen, y esto voltea a la oposición por cercanía, porque lo sienten más cercano y mucho más accesible. Sienten que si ya leyeron Vargas Llosa, ahora pueden entender a este autor, pero si no han leído un postmoderno, no pueden entender a los autores de oposición, ¿verdad? Es mucho más fácil promocionar a través del próximo Vargas Llosa o como 100 años de soledad que decir en oposición, con un estilo de nuevo, vamos a contarte historias que podrías consumir en telenovelas. Claramente bajo el gobierno. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces ahora al discurso de Alan para iniciar con la cámara baja de la oposición. Ok. Un saludo a todas las cámaras. Un debate muy, muy interesante hasta ahora. Y eso, si se me escucha bien, todo después por voz. ¿Sí? Escúchame. Ok. Entonces empiezo en 3, 2, 1. Va. En 40 años de magia, la magia sigue siendo magia, pero los problemas sociales evolucionan. En nuestro lado, la magia no se pierde, la magia se conserva. Si es cierto que es tan valiosa, probablemente el valor académico que ya tiene y el valor que ya ha logrado en términos de impacto cultural se va a mantener. Creemos que lo que sí necesitamos es una corriente literaria que represente los problemas sociales. Vamos a ganar este debate explicando primero cómo somos las personas que representamos mejor los problemas estructurales y actuales de las personas que son las que reproducen el arte contemporáneo, y en segundo lugar vamos a explicar por qué los impactos dentro de baja de la oposición son comparativamente superiores a los de cámara alta de oposición, ¿cierto? Entonces vayamos directamente con la extensión. Primero, ¿por qué creemos que podemos describir los problemas que evolucionan conforme a la sociedad? 4 mecanismos importantes. Número 1, creo que la producción de guías narrativas es muchísimo más extensa por la sencillez que existe. Es decir, aquellas personas que se encargan de enseñarte cómo generar esta producción, por ejemplo, inicio, nudo, desenlace, probablemente por la sencillez se reproduce de más forma. Esto se ve con, por ejemplo, profesores de literatura o estudiantes de literatura que generan estas guías no únicamente para los conocedores de nicho de literatura, sino para que también otras personas puedan reproducir este tipo de cuestiones como personas de a pie o personas que puedan inmiscuirse como otros profesionales. Creo que es bastante razonable que, por ejemplo, economistas, abogados, que de hecho la historia misma ya aboga, por ejemplo, como existen un montón de literatos que también tenían otras profesiones y que se inician con este tipo de guías. En segundo lugar, la visión objetivista neutral nos sirve para la enseñanza en 2 motivos. Primero, esta es una herramienta para ayudarnos a estudiar problemas que son extensos. Esto implica que no únicamente podemos visibilizar este tipo de obras en literatura, en la clase de literatura, sino que podemos extrapolarlo a otro tipo de áreas, ¿cierto? Como por ejemplo, incluso si es que son un montón de gente, yo creo que podemos democratizarlo, por ejemplo, como recomendación o como herramienta subsidiaria del estudio en cuestiones de filosofía, en cuestiones de sociología, etc. En segundo lugar, porque creo que reconocer las justificaciones de los pormenores del problema es muy importante, porque cuando nosotros hacemos un estudio minucioso acerca de las historias, probablemente detallemos cuáles son las justificaciones que vienen detrás acerca de los problemas,
problemas, cuáles son todas las implicancias bajo la visión neutral. Pero en cuarto lugar, creo que al contrario de lo que dice Godós, el Estado sí se ve incentivado en tratar de financiarnos, ¿cierto? Porque creo que insertarse dentro de la educación por medio de este tipo de obras y por medio de visibilizar los problemas de realidad nacional es un incentivo muy fuerte del Estado que ya ve, por ejemplo, cómo existen mujeres raciales que están en la actualidad viviendo los estragos del capitalismo, por ejemplo, movilizar o mejor dicho, generar agencia y financiamiento que se destinen a describir este tipo de situaciones, creo que ya es un incentivo fuerte. Pero en cuarto lugar, creo que se nos busca representar el presente, es decir, los problemas de hoy, no los problemas del pasado que probablemente bajo el encuadre del primer gobierno ya estén suficientemente resueltos. Creo que esto es muy importante porque esto responde en bloque a ambos casos de ambos gobiernos, explicando por qué sí existe una necesidad para poder describir los problemas evolucionados, ¿cierto? Creo que esto es muy democratizable por 4 mecanismos. Primero, por el uso de espacios de lectura. Noten que las personas no únicamente utilizamos la lectura en la clase de, por ejemplo, qué sé yo, literatura. También la utilizamos dentro de los espacios de lectura, por ejemplo, en movimientos sociales, en colectivos, en espacios específicos, como en las obras, en las convenciones literarias que existe del tema. Pero en segundo lugar, en la enseñanza respecto al colegio, ¿cierto? En la enseñanza que se me brinda en las universidades, en las escuelas, incluso en las academias preuniversitarias. Pero en tercer lugar, en términos de narrativa social, creo que esto se puede transmitir también por medio de la narrativa social. Es decir, probablemente una persona que haya leído ese tipo de cuestiones en una charla cotidiana o de padres a hijos explicar cómo la relevancia de determinadas obras que describen los problemas de X cuestión actual probablemente sean muy importantes, pero finalmente creo que la representación cinematográfica también se encuentra en nuestro lado. La representación en términos de, por ejemplo, valorar una obra que pueda ser representada, que habla acerca de las disidencias de género dentro de los cines. No tienen que ser cines de la pantalla grande, pueden ser los cines tradicionales o los cines locales y chiquitos como los que estamos acostumbrados en la gran mayoría de países que tienen, digamos, provincias que no tienen tanta plata. En segundo lugar, les voy a explicar por qué es una herramienta de representación de problemas nuevos. Noten el framing importante. Las formas de visibilizar a los problemas actuales son muy limitadas, los espacios no son tan grandes y muchas veces no se ven suficientemente representadas. Pero en segundo lugar, existe una falta de información acerca de problemas específicos. Por ejemplo, cómo las mujeres raciales conviven con el capitalismo, cómo, por ejemplo, existen disidencias de género que se ven consistentemente oprimidas en la actualidad. Estos problemas únicamente se ven beneficiados dentro de nuestro lado. Por ejemplo, los estragos de las dudas existenciales, etcétera, únicamente se ven representados y de mejor forma en nuestro lado, número uno, porque esto es una herramienta de conexión, es decir, probablemente nosotros representemos problemas generales, es decir, que existe una estructura que nos oprime, pero que los podamos extrapolar como público que lee a los problemas específicos que tiene determinado grupo vulnerable y por tanto generar un mecanismo de empatía todavía más fuerte. Creo que esto es muy efectivo por 3 motivos. Número uno, porque porque esto puede ser usado como símbolos de lucha. En muchos casos reconozcan que grupos específicos de lucha que salen, por ejemplo, a marchar, enarbolan en muchísimas circunstancias libros de literatura, tienen como acompañamiento libros de literatura para establecer diálogos, establecer conferencias para poder Hoy ser baja. más persuasibles respecto de las personas, ¿cierto? Creo que cuando las personas pueden leer un libro que es bastante digerible y un libro que las puede representar, no necesitan de buscar otro tipo de alternativas para buscar a informarse. Pero en segundo lugar, creo que la información y el conocimiento es cotidiano, es decir, si soy una persona neutra que no quiere saber acerca de los problemas del siglo XXI y probablemente no lo busque en Google, creo que es más accesible que yo pueda, por ejemplo, leer un libro que es mucho más sensible y que se me puedan brindar en estos espacios de lectura. Pero en tercer lugar, creo que los estudios conexos con otras ciencias son muy importantes, es decir, los estudios prácticos, antes de desarrollar este mecanismo cámara alta. El problema es que en alta de gobierno ya hemos explicado cómo en oposiciones el arte se ve afectado por narrativas no latinoamericanas, lo que implica que pierde su esencia, lo cual es la premisa fundamental de baja de gobierno. En ambos lados pasa eso, amigos. En tu lado también te vas a ver influenciado y parcializado por el contexto. De hecho, eso es típico de la gran mayoría de artes. Creo que lo tercero es sobre los estudios conexos con otro tipo de ciencias, es decir, los estudios prácticos. Aquí el ejemplo es súper claro. Ustedes ven las historias de Instagram, ¿cierto? Ven cómo Mau, por ejemplo, está publicando su descripción acerca de un libro X. Imagínense que si Mauricio puede hacer ese tipo de cuestiones, los trabajos y ensayos acerca de las narrativas literarias, acerca de problemas específicos, que creo que son los problemas más relevantes por lo que les voy explicando, que se puedan hacer dentro del ámbito académico, no exclusivamente por aquellas ciencias literarias, sino también por otras ciencias, de nuevo, como hace Mauricio, que es antropólogo, creo que ya es muy importante porque nos permite una herramienta de investigación, pero sobre todo una herramienta de visibilización. Creo que esto es lo más relevante dentro del debate porque nos permite visibilizar y representar historias de las personas más importantes, de aquellos que no tienen voz, pero que siguen sufriendo en el siglo XXI los problemas estructurales de macroestructuras que ellos no controlan. Es permitirle darle visibilización, no dependemos de la efectividad. Creo que el impacto de poder conocer un poco más la realidad nacional, el impacto de poder enarbolar mi voz de una forma más simple, pero sobre todo probando
segundo porque es más democratizable, es lo más relevante dentro del debate porque permite a los grupos más vulnerables dentro de la ronda expresarse, verse representados. Hemos ganado claramente el clash de la representatividad. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Andrea como látigo gobierno. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Perfecto. Denme un segundo. Hola. Un rato que voy a poner el chat porque lo tengo aquí. Aquí está. Nada, agradecerle a Godos por este torneo. Fue bastante curioso, la verdad. Y nada, saludos a la sala. Intentaré no vomitar. Inicio en... Un momento, el timer. Ya. Inicio en 3, 2, 1. Godos fue bastante claro de que no es que queramos minimizar las voces, sino que lo que queremos ver es qué es lo que hace que la gente valore y consuma la producción de literatura, ¿no? El problema, vamos a lidiar primero con nuestra alta y luego con oposiciones. El problema de nuestra alta es que si bien nos da ciertos mecanismos de que hay una esencia natural y un escape, primero el escape no es absoluto, o sea, no te vas a poder escapar porque nosotros y el InfoSlide te dice que ciertamente vas a tener que dar problemas, pero lo dices de una forma con realismos en los cuales plasmas muchas culturas, ¿no? Entonces está contradiciendo su propio caso, lo cual hace que pierda mucha persuasión. Pero segundo, nos dicen que se entiende mejor porque es general. El problema es que no se explica muy bien cómo es que a comparativa de oposiciones y algo que se le critica, esto es mucho más como materializado, pero segundo, porque esto es real o verídico, ¿no? Creo que es Godos el que te explica, mira, es que las corrientes como europeas o el hecho de que no se esté promocionando tanto o el hecho de que de por sí para muchas personas como no sea muy de conexión con ellas, hace que pues el entendimiento realmente se vea como un problema en oposiciones y ahí es donde se entiende la problemática, ¿no? Entonces, nota que el caso de baja de gobierno sí se sobrepone sobre la alta por una mayor explicación de tanto la efectividad o la poca efectividad de oposiciones y por qué el modelo de gobierno es mucho mejor. Vamos con baja de oposición. Baja de oposición lo que nos dice son dos cosas. Primero, sobre el tema de la visibilidad, luego voy con tu y bullón. Y el segundo de que esto va a ayudar a la democratización del arte. Primero, creo que el tema de la visibilidad, aparte de ser derivativo, no es que nosotros no queramos que estas obras existan para nada, el problema es cómo se visibiliza y tener en cuenta el costo de oportunidad que esto implica. No es simplemente dar una obra, porque esto implica costo, implica tiempo, implica tener que estar con una productora o con una editora en la cual tú puedas visibilizar lo que tú quieres. El problema es que esto se ve fragmentado por muchos financiamientos a los cuales tienes que ocurrir, muchos apoyos que tienes que como estar a la par con ellos, y el problema de todo esto es que como no es bien entendido o es demasiado realista y crudo, muchas personas probablemente no estén dispuestas a poder apoyar este tipo de cosas, incluso aunque sea lo más simple en cuanto a palabras o más simple en cuanto a lo que quieras dar a transmitir o lo más democratizable, ¿no? Si tienen, o sea, si su idea es querer que las personas lean muchas más historias o sean mucho más identificadas, tienes que tener en cuenta también el costo de oportunidad, porque al final de cuentas la literatura también depende de estos contextos y no solamente de visibilizarse. Creo que tenemos que tomar mucho en cuenta eso y eso no lo han previsto desde su caso, ¿no? Pero en segundo lugar, ellos también me dicen es que lo que queremos es como representar el presente mediante como herramientas subsidiarias. El problema de todo esto es que como hay una falta de comprensión por estas corrientes como europeas o mucho más complejas, como lo dijo Godos en su extensión, es mucho más incertero si realmente las personas van a poder lidiar con este tipo de narrativas o poder lidiar con las historias que tú quieras contar, incluso aunque sean las más crudas, incluso aunque se identifiquen cuál es la probabilidad de que estas personas quieran volver a plasmar su realidad cuando ya la viven en otros lados, etcétera, etcétera. Mucha gente recurre más bien a lo de gobierno, no solamente por el prestige, sino también porque de por sí ya se sienten representados, porque desde el colegio le enseñan muchas herramientas para poder entender muchas de las cosas o realismos mágicos, porque ya de por sí son más conocidos, entonces tienen una facilidad para poder como tener este tipo de herramientas, ¿no? Entonces esto ayuda a que pues sea un poco más accesible y que todo el punto de accesibilidad, que ya luego lo diré con alta, se vea plasmado y que no sea una problemática. Primero baja, después lo digo.
Lo cierto es que no todas las personas pasan estas experiencias. Por ejemplo, la gente de Lima no sabe de los problemas de provincia y no sabe de los problemas de los literatos andinos, y probablemente por eso es que es necesario el caso de baja de oposición. Claro, pero incluso aunque eso sea verdad, el hecho de que lo hagas de la forma en la cual lo están plasmando dentro de oposiciones como una manera cruda, una manera demasiado directa que pueda afectar, por ejemplo, las ideologías de otras personas, teniendo en cuenta la polarización que hay y que muchas de estas obras dependen del financiamiento estatal, es evidentemente un problema. O sea, el problema no es que lo quieran visibilizar, el problema es la forma en la cual lo quieren hacer. Es problemática para ustedes si es que lo que quieren es no solamente plasmarlo, sino también ser sostenibles, porque si la literatura al final lo que quiere es no solamente plasmar, sino también como que vayan comprando más libros, que eso se vaya visibilizando, la idea es también ver las herramientas que sean lo más efectivas posibles a corto y a largo plazo y no simplemente hacerlo por querer visibilidad. Entonces, vamos con el punto de alta oposición. Alta me da 2 puntos. Primero, el acceso y primero la representatividad. En cuanto al punto de la representatividad, no, primero el punto de la accesibilidad. ¿Por qué en el mundo del gobierno no es un problema? Primero por lo que ya te había dicho antes en cuanto a la forma en la cual están estructuradas, no solamente ya, imaginemos que no todos los colegios lo hacen, pero de por sí que hayan herramientas, que haya un incentivo estatal, que hayan personas que de por sí estén dispuestas como a tratar de enseñarte cómo es esta graficación del realismo, cómo se conecta con tu cultura, cómo se conecta con los problemas actuales, es muchísimo más plausible de poder digerir, a cambio de unas tendencias postmodernas que aparte de atacar a ciertos grupos o demostrar realidades que a veces, sobre todo en Latinoamérica, son tan problemáticas por la injerencia de ideologías, por la denigración, incluso pueden llegar a ser revictimizantes en vez de visibilizar, es mucho más problemático en cuanto a acceso, incluso aunque tengan las plataformas. Antes de que se me acabe el punto, Alta. Pero si es que ya tantos años ha recibido todo el apoyo que ustedes dicen y muestran que si no fuera por otra razón, no se apoyaría a nuestro lado, justamente por eso queremos que ahora más personas puedan producir, porque también es válido que quieran expresarse de esas formas y ustedes lo cierran, todos los mecanismos que ustedes dicen tapan justamente la producción. A ver, no es que no queramos que se haga, el problema es que cómo lo están haciendo es la peor manera posible, porque si tenemos en cuenta que la literatura está en declive, que el arte está en declive, que las personas ya no quieren financiar, que el Estado ya les está quitando el presupuesto, que hay personas que de por sí ya no lo quieren hacer porque lo están haciendo de una manera tan cruda, de una manera de dejar de lado el realismo mágico, dejando de lado muchos aspectos importantes que ellos los consideran como patrimonio cultural dentro de la literatura, evidentemente los van a batear, incluso lo pongan como auge, incluso aunque el Estado les dé dinero, incluso aunque haya muchos apoyos por parte de grupos minoritarios, o los van a revictimizar o simplemente ya no los van a tomar en cuenta, incluso aunque los quieras como plasmar como prioridad, ¿no? Nota que es una manera muy mala de poder dar a conocimiento a una cultura o una visibilización de un problema. Cuando tú tienes un realismo dentro o un realismo mágico dentro de estas historias, lo que haces no solamente asegurarte tu plausibilidad como escritor o como editor o como forma de productor, sino aparte, sino que también puedes dar a conocer este tipo de herramientas con este realismo mágico, porque como ya hay herramientas que te ayudan a entenderlo, no va a ser un problema. La única diferencia es que vas a usar esto como herramienta para poder propagar tus propias problemáticas. Muy orgullosa de gobernar. Muchísimas gracias por ese gran discurso. Pasamos entonces al discurso de Facundo para cerrar con el debate sobre autoridad. Vale. Empiezo mi primera palabra. Voice por chat. Quiero que piensen en los Skibidi Toilet para entender este debate. Retrospectivamente, el diseño del retrete tradicional en Alemania es uno en el cual el desecho desaparece posterior a una inspección. Para Hegel, esto refleja la profundidad reflexiva. Piensen en pensadores como Kant. Esto es el caso contrario al pragmatismo utilitario inglés. En un toilet anglo tradicional, el desecho desaparece lo más rápido posible. Piensen entonces en el utilitarismo inglés que se desarrolla. En la actualidad, no solo tenemos un diseño de los toilets carente de espíritu, pero además, la mera existencia de Skibidi Toilet refleja un alma social del absurdo. La ideología se refleja en el mundo físico. Actualmente, creo que nos falta sentido y creo que también la literatura es un medio para restablecer dicha carencia. Porque esto es relevante para el debate, porque estructuralmente el mundo en el cual vivimos es un mundo simbólico. No tienen, por ejemplo, la relevancia
relevancia del lenguaje que se construye culturalmente con respecto al signo que justamente representa y estructura las ideas que tenemos, como por ejemplo el hecho de que los tiempos verbales en diferentes idiomas construyen diferentes construcciones con respecto a la forma que tenemos de ver el mundo. Piensen en, por ejemplo, por qué le regalamos flores y no pasto a nuestras parejas, porque culturalmente hemos pensado no solo por valor estético, sino que adicionalmente es lo que debemos hacer. ¿Por qué esto es importante para el debate? Porque esto le da relevancia al caso de Alan. ¿Por qué nos importa la educación, la identidad y diferentes mecanismos que en alta solo se dice tenemos más representatividad? Creo que Alan prueba crucialmente cómo es que posicionamos de manera fundamental la creación, no solo la creación, sino el posicionamiento de las identidades, y esto es lo más relevante, porque si la literatura importa, como ya dice Alta de oposición, hay diferentes medios de escape. En Alta de gobierno tú te dicen que escapes, en primer lugar yo no estoy de acuerdo con eso, no quiero que escapes, pero adicionalmente como dice Alta de oposición, tienes diversos medios de escape, a la vez tienes diferentes medios de contar historias. ¿Por qué entonces este medio es el que importa en el debate y es lo que realmente es significativo en la deliberación? Porque construye de mejor manera la capacidad de poder tener identidades por medio de la literatura y por ende desbloquea el impacto más fundamental de la ronda. Antes, respuestas a baja gobierno. Todo el caso de baja de gobierno es un caso con respecto a los incentivos de producción. Problema, oferta y demanda. Si somos el canon, literalmente hay incentivos estructurales para que se venda el canon. Eso es lo que literalmente pasa por economía básica. Segundo, ya de por sí en la actualidad, incluso los más capitalistas como los hueones de Ginebra que controlan el IB, te ponen libros de Ribeiro. Y creo que en general voy a extender con Ribeiro porque es mi autor favorito. El posicionamiento de Ribeiro es algo simple, es algo crudo. Su propia idea de un cuento es que el cuento debe asemejarse a la realidad y la realidad debe asemejarse a un cuento. ¿Por qué esto es importante? Porque por medio de estos estudios que ya se hacen, y en mi lado se hacen mucho más, porque como es el canon, estructuralmente le pongo plata. Es más, si baja de gobierno tiene razón y le compran el wash, que esto debería ser una lavandería luego de tanto wash, que es que el gobierno quiere orgullo nacional. Entonces, lo va a hacer por medio de las obras del canon. Lo va a hacer por medio, por ejemplo, como Ribeiro pone la identidad nacional por medio de sus obras, por medio de alineación, los gallinazos sin plumas, diferentes historias que tienen la exclusividad de que te presentan la realidad peruana, te permiten estudiarla. Ya la estudias en la IB, posiblemente la estudias en la Católica, cuando el canon representa más este tipo de historias. Lo que te dice Alan es crucial para entender el debate, porque la magia sigue existiendo. Si quieres ser García Márquez, el fucking cuento ya existe, y posiblemente nadie llega a un García Márquez 2, y si lo pudiera hacer por ese mismo hecho literario, por ejemplo, si yo hago un Quijote 3 y es bueno, igual se va a promocionar en su lado, porque es tan bueno que no necesito los mecanismos. Solo en mi lado, cuando yo necesito que estructuralmente exista este auge, yo en primer lugar puedo posicionar para hacer que el canon sea conocido en el mundo. ¿Qué implica esto en el debate y por qué es tan relevante? Porque lo que te dice Alan en primer lugar es que a diferencia de la magia, las identidades colectivas se crean o se construyen en activo. Eso quiere decir que la sociedad peruana en los últimos 40 años ha cambiado. La magia no, la magia sigue siendo la misma vaina de Florecitas y la Cándida Heréndira, cosas que sí los valoro, pero es la misma vaina y lo puedes hacer en cualquier momento. Lo que no puedes hacer en cualquier momento es posicionar la cultura. Noten cómo, por ejemplo, describiría la sociedad peruana Ribeiro si estuviera vivo hoy en día. ¿Cómo posicionaría, por ejemplo, las diferentes identidades que existen? ¿Cómo posicionaría las luchas políticas que existen en el Perú? ¿Cómo diferentes autores, sin necesidad de ser Ribeiro? Porque si lo que prima de estas obras es que la persona se puede sentir identificada, entonces no depende de las estructuras macrocomplejas de alta de gobierno, porque si es cierto que eso es relevante, entonces ya se estudia en filología, se estudia en literatura, se estudia el fucking Quijote desde hace 3 siglos, se va a seguir estudiando, no tienen un delta significativo en su lado, y el valor pragmático de la sintaxis y de la literatura sigue existiendo en ambos mundos del debate, por tanto es otro wash brutal. Entonces, ¿qué importa en el debate? Lo único que importa en este debate es lo que te dice Alan, varios mecanismos. Primero, con respecto a cómo se formula la educación, porque la literatura no solo es un medio que existe por sí mismo, sino como dice mi Alta, existe para el fin utilitario que esta representa en la sociedad. No tener, por ejemplo, cuando yo tengo medios mucho más democratizados, mucho más accesibles, en los cuales yo puedo educar a las personas y puedes hacer que un pata del Alpamayo entienda la realidad peruana, eso es un mecanismo exclusivo de oposiciones, porque literalmente por medio de estos cuentos es que yo me tengo que enfrentar a la realidad. Incluso si te llega 3 hectáreas de pincho el cuento, tienes que hacer tu ensayo para la IB. Eso significa que estructuralmente tengo que reflexionar sobre el sentido y significado de las obras y por ende involucrarme con esto. Porque esto es más fundamental que lo que sea que han dicho en la ronda. Primero, porque alto gobierno lo único que te dice es, pues bueno, tenemos un medio de escape. Primer discurso. No me interesa. No solo tienes televisión, Reels y Skibidi Toilet, que ya lo posicioné, sino que además yo no quiero que la literatura sea un medio de escape. Yo asumo el hardline de que la literatura no lo debe ser. Y solo en mi mundo deja de serlo. Si se asume que es un medio de escape en su mundo, entonces bloquean estructuralmente los impactos de
viceprimer ministro, porque si es un medio de escape, a mí que me importa leer la filología de una obra que hace un pata random en el siglo XXI, si es que es un medio de escape. Y si no se compran lo del medio de escape, se compran lo del viceprimer ministro. Problema con este discurso, que lo único que te prueban es que el colectivo va a imaginar o va a tener una forma de conectarse. Creo que Allen ya prueba por qué te conectas mucho más solo en su lado, y por ende, o es un wash o no es tan relevante como en bajo de posición, porque la diferencia crucial es lo que yo conecto. Yo conecto en mi lado la capacidad de poder tener conciencia con respecto a la realidad en la que vivo, y por ende, mi propia identidad se construye más, y eso es un bien que es intrínsecamente superior a escapar o ser un fantasmón como Momo y sus 3 propiedades. Con respecto a bajo de gobierno, noten que todo su discurso es oferta y demanda, vamos a producir mejor. Ya está flipeado, o sea, literalmente, es más, ellos prueban porque es que es tan necesario que le demos énfasis a estas obras. No tienen caso, literalmente todo es, vamos a vender más y vamos a hacer diferentes propagandas. No hay un caso realmente, el único caso de bajo gobierno es, pues bueno, es que vamos a vender cositas y ya. Pero acá también vendemos cositas. Es más, de nuevo, cuando es el canon, vendes más cositas, por ende tienes más posicionamiento. Diferencia crucial. El posicionamiento que se hace en oposiciones es con respecto a identidades, es con respecto a realidad, es con respecto a cosas que pueden construirte. Porque en mi caso le podría ganar al de mi alta si es que pasan cositas. Primero, porque el caso de mi alta lo que te prueba es que en general esta literatura va a ser efectiva para sí misma, va a haber cierta accesibilidad y tiene ciertos beneficios con respecto a la construcción literaria, los cuales son importantes. Pero creo que bajo mi posicionamiento, lo más importante nunca fue el mero hecho del abstracto de la literatura, sino que la literatura genera para los humanos, en cuanto nosotros somos los que escribimos literatura y por ende para nosotros también es un medio utilitario, no solo en los sentidos abstractos de que esto es mejor y da cierta representatividad, pero creo que solo en baja oposición se grafican estos beneficios de la identidad, se grafica el impacto que puede generar para las personas, el hecho de que ahora alguien está sabiendo sobre que existes. Esto es una precondición para entender cualquier otro impacto y de lejos es lo más importante del debate, siendo que el resto es una lavandería de washes. Solo en nuestro caso entendemos lo único que importa de esta moción, que es el impacto real de la literatura. Por ende, maybe ganamos. Gracias. Muchísimas gracias por ese gran discurso, muchísimas gracias a todos por este gran debate. Pasamos entonces al proceso de liberación en una ronda eliminatoria, así que no sabemos, pero no sé cuánto se lo decía.